Como los inversionistas están cansados, termino en este momento, han tenido un poquito más de tiempo los anteriores. Como los inversionistas están cansados, es cierto, el sistema no funcionaba, es cierto, tenemos que hacer algo por mejorarlo, indiscutiblemente. Pero como esto no funcionaba, entonces viene la gran ola de la presión y se hace este proceso. ¿Por qué no se consultó, por ejemplo, son 10 años de experiencia de CIRA? ¿Por qué no se puede hacer un documento que recoja esas experiencias, reunir a los arqueólogos en diversos puntos del Perú, en una reunión de carácter científico, donde planteen cuáles han sido las buenas prácticas, cuáles han sido las malas prácticas, y se cree un documento participativamente? No, se reacciona cuando la presión es muy grande. Y en este tipo de reacciones, cuando la presión es muy grande, pues reaccionamos como bomberos, que sacamos del incendio, que salvamos de la inundación, y no hacemos propuestas. Y el Perú tiene, o sea, Juan Pablo lo dijo en algún momento, el problema es desarrollo o patrimonio. No, señor, el problema es cambiar nuestro chip y hacer desarrollo desde el patrimonio. Un solo ejemplo, y con esto termino, que me parece fascinante, que creo que sería fabuloso. Un sitio de patrimonio mundial en el Perú, que se podría llamar, especulativamente, los arqueólogos lo sabrán mejor si sería ese el nombre, los valles de Nailam y Ayapaec, donde se puedan incluir asociativamente los procesos de esas zonas, que incluyen sitios fabulosos como Nahuac al Sol de la Luna, Zipán y demás, en un sitio seriado, que es una posibilidad técnica, es así la conozco, la parte arqueológica necesitará mucho desarrollo seguramente, pero la parte técnica del patrimonio mundial sí la conozco, y es un sitio seriado del patrimonio mundial que se presente como el gran proyecto de desarrollo del norte, y que se comience a asociar, por ejemplo, nosotros decimos, la carretera, uy, se cruza con sitio arqueológico, desgracia. No, señores, desvíen la carretera y hagan el sitio arqueológico, investiguenlo y conviértanlo en un centro de interpretación para darle más valor a la inversión. Es un cambio de chip. Y esto es, como les digo, salvar algo dentro de la situación de emergencia, que es solamente ser reactivos. Gracias. Bueno, yo no soy abogado, gracias a Dios. Y por lo tanto no voy a hablar de las leyes porque no las conozco. Yo quisiera más bien llevar el debate hacia una cuestión un poco más conceptual, que tenga que ver además con aspectos que tienen que ver con la gestión del patrimonio. Miren, si una persona invierte $1 millón en un terreno hoy día y tiene que esperarse un año para que salga el CIRA, al final del año con un interés de 6% ha pagado $60.000 sin intereses de un dinero que no se ha movido en absoluto. Es decir, que para una persona que invierte en el Perú, ese es el problema real, ¿no es cierto? El sobrecosto del proceso en términos de la inversión pública o privada es sumamente oneroso. Y claro, nosotros estamos oponiendo a eso un sistema que lamentablemente es sumamente vetusto y que no parece poder corregirse por sí mismo. Entonces yo creo que el primer punto de partida aquí es reconocer que esta norma no es una norma que se ha generado como iniciativa en el Ministerio de Cultura, sino que para todos creemos que es evidente que es el resultado de una presión que ha venido de otro lugar, de los sectores productivos. Lo cual es un primer punto de partida que es importante de señalar. Es decir, lamentablemente nuestra institucionalidad en el área de cultura no ha podido tener la iniciativa como para poder reformar una norma o un conjunto de normas que se puedan aplicar para el problema que estamos discutiendo. Hemos tenido que esperarnos que los ministros de Economía, de Producción, etcétera, ¿no es cierto?, pongan presión para que finalmente algo se haga al respecto. Y evidentemente ustedes estaban de perdedores en esa discusión y han tenido que evidentemente ceder ante una realidad que era imperativa. Entonces, yo creo que ese es un mal punto de partida. Si vamos a negociar, negociamos cuando estamos ganando, no cuando estamos perdiendo, ¿no es cierto? Pero si hablamos de reingeniería, Lucho, el problema es el siguiente. ¿Cuánto demoran los procesos? Yo te lo planteé en una reunión que tuvimos. Yo pedí mi permiso de investigación, que nada tiene que ver, pues, seguramente, pero fue el 22 de febrero y el permiso salió la semana pasada, para un permiso que se plantea por 24º año consecutivo.
Entonces, si el Ministerio no puede decirme por qué es que se demora 4 meses y pico un simple permiso de excavación, es decir, si ustedes no han hecho el análisis de cuál es el flujo del proceso y dónde es que el proceso se está deteniendo, si no sabemos dónde está el problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y lo que yo me temo, y mi principal preocupación, es que yo no es que crea, estoy seguro de que estas normas no van a funcionar. Y conmigo creo que los que hemos tenido alguna experiencia en el mundo de la gestión del ministerio sabemos que no va a funcionar. El sistema va a reaccionar generando, ¿no es cierto?, una serie de mecanismos de defensa que tienen que ver con el sentido común de los arqueólogos que van a tener que firmar esos CIRAs, ¿no es cierto?, y luego presentarse entre la Contraloría General de la República para explicar por qué firmaron un papel, ¿no es cierto?, poniendo su cabeza en juego cuando no hay la suficiente certificación como para saber si efectivamente ahí había o no había contenido arqueológico. Y eso es preocupante porque lo que va a ocurrir es que por una cuestión de sentido común, la reacción de los arqueólogos va a ser no firmar, ¿no es cierto?, como discutíamos, o tratar de apoyarse pues en el silencio administrativo positivo para decir, bueno, no fue mi culpa, por lo menos. Entonces, yo creo que aquí hay una cosa que es bien seria, y es que realmente no hemos analizado cuál es la raíz del problema, y hemos dado soluciones suponiendo que esas soluciones van a hacer que las cosas se mejoren. Hace años que venimos discutiendo, yo he participado en comisiones para reformar el reglamento de excavaciones y exploración en Perú, y no hemos podido sacar ni un artículo. O sea, hace años que sabemos que una fuente de corrupción inmensa en la arqueología es el hecho de que los arqueólogos estén limitados a ejecutar un solo proyecto arqueológico y no 2 o 3 o 4 o lo que fueran, ¿no es cierto? Lo cual lleva a la venta de firmas, a la especulación, al abuso, ¿no es cierto?, a la prepotencia, y además lleva a algo que es muy concreto. ¿De dónde van a salir estos arqueólogos que van a hacer las evaluaciones si hasta donde yo sé casi todos los arqueólogos en el Perú que tienen un título, ¿no es cierto?, tienen trabajo? Es decir, ¿quién va a ir a trabajar por el sueldo del ministerio a una filial regional? No hay arqueólogos, simplemente. Y no los producimos lo suficientemente rápido como para poder abastecer la demanda que existe en el sector privado que paga, imagínense, en el sector público. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que no vamos a poder hacer eso, ¿no es cierto? La realidad concreta es que podemos hacer una serie de cosas para tratar de que mejore la gestión, pero yo creo que muchas de las cosas que se han venido dando hasta ahora han generado lamentablemente un nivel de corrupción que ya en este momento no se va a poder revertir. Y la corrupción de los arqueólogos, creo yo, no está tan ligada con el tema de las coimas y cosas por el estilo, sino con la lenidad, con el hecho de que a mí que me importa que los procesos demoren demasiado, ¿no es cierto? Total, no es mi problema. Total, no son mis $60.000, ¿no es cierto?, por cada millón que invierte un inversionista. Entonces, esa lenidad ha llevado a que busquemos soluciones, ¿no es cierto?, que traten de traspasar esa barrera, y eso es lo que vemos en este momento. Yo personalmente pienso que hay varios problemas. Yo cuando escuché esta norma, discúlpenme colegas, pero yo dice, nos la buscamos, ¿ok? Porque durante años le hemos hecho la vida imposible a los sectores productivos. Nos hemos demorado lo que nos da la gana, ¿no es cierto? En un proceso que puede demorar una semana nos demoramos meses. En un proceso, por ejemplo, de revisión de un expediente nos demoramos años a veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente, por algún lado tiene que reventar la cosa. Yo creo que ha reventado por el lado más fuerte, evidentemente. Es decir, pensar que los arqueólogos íbamos a poder oponernos, ¿no es cierto?, a la inversión pública y privada, es una utopía que yo creo que hay que poco aterrizar, ¿no es cierto? Y si la vamos a aterrizar, yo creo que esta norma trata de dar una serie de pasos adelante, de simplificarlos. Yo veo un problema central, y es llamar a una cosa diferente con un nombre, ¿no es cierto?, conocido. Porque el CIRA de ahora ya no es el CIRA de antes. El CIRA de antes requería de un proceso largo, tortuoso y muy caro que era el PEA. Y esta norma puede no necesitar eso. Entonces, como decía Alberto hace un momento, cuando cambiamos la libreta electoral por el DNI, ¿no?, afortunadamente le cambiamos el nombre, porque una libreta electoral no es un DNI. Aquí, ¿no es cierto?, el CIRA de hoy, bajo esta norma, no es el CIRA de ayer y debe de tener, por lo tanto, otro nombre. Y la evaluación, que antes era un proceso ligero, post-quem, digamos, que se hacía cuando ya se había resuelto, ningún arqueólogo se va a meter en problemas por hacer una evaluación, porque finalmente la culpa se la podemos echar al que hizo el PEA, ¿no es cierto?
Ahora no, ahora la evaluación va a ser, ¿no es cierto?, la última barrera de defensa que se va a tener que hacer bajo presión con un caterpillar al costado, ¿no es cierto?, en caso de que haya que parar la obra. Y por lo tanto tiene condiciones muy diferentes a las condiciones que tenía antes. Entonces, si los arqueólogos pensamos en general en evaluaciones, ¿no es cierto?, perdón, en monitoreos, discúlpenme, como algo transitorio, ligero, etcétera, ya no lo son, ahora van a ser la madre del cordero. Entonces habría que tratar de llamarlos de una manera diferente para que también, ¿no es cierto?, nos quepa en la cabeza que estamos ante una realidad un poco diferente. Ahora, es interesante una cosa que creo que hay que resaltar. Esta es la primera vez que yo veo a tanta gente preocupada por este tema, ¿sí? Es la primera vez que la gente reacciona, que la gente habla, que la gente dice, ¿no es cierto?, que la gente trata de informarse, porque los arqueólogos lamentablemente somos una tira de termocéfalos que reaccionamos de manera más bien visceral, y los correos electrónicos y las redes arqueológicas están plagadas de insultos, ¿no es cierto?, y de todo tipo de diatribas. Ahora la gente, antes de decir algo, aparentemente está leyendo las normas y está preocupándose de si la norma nos va a afectar o no y cómo nos va a afectar. Y eso es un paso positivo, y yo en eso, ¿no es cierto?, saludo al Ministerio de Cultura porque ha logrado lo imposible. Pero sin embargo creo que no es suficiente, y creo que es importante encontrar una norma que tenga un punto medio, es decir, que tenga la posibilidad en la que el desarrollo se dé a la par de la conservación del patrimonio. Y les traigo un caso muy concreto. Yo trabajo hace 25 años en San José de Moro, un pueblo que hoy día tiene más o menos unos 15.000 habitantes, ¿no es cierto?, donde la gente ha tenido tanto sentido común que ha construido sus silos para el desagüe al lado de sus pozos de agua. Bueno, las consecuencias son evidentes, ¿no es cierto? Y sin embargo, los niños se mueren. Los niños se mueren a razón de más o menos unos 20 niños por año, se mueren en San José de Moro. El alcalde, que es probablemente el más corrupto de todo, rankeado ahí top 10, ¿no es cierto?, se ha esperado años de años hasta encontrar